A continuación, quiero invitar a nuestro presbítero Bastián Sandoval, quien será el encargado del sermón del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Como bien recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan, así que le invito a que abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Capítulo 12 y también del 1 al 12. Doy lectura al texto sagrado. Dice así: Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron, no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por este momento. Gracias porque tu palabra ha sido manifestada en nuestros corazones. Queremos que tú nos hables. Queremos, Señor, que tú puedas trabajar con nuestro corazón. Queremos que tú puedas seguir, Señor, trabajando con nuestras incredulidades, con nuestros pecados. Y gracias, Señor, por tu palabra, que ella nos hace tan bien. En el nombre de Jesús, amén. Entender este relato es como entender un poco una casa, por así decirlo. Juan nos muestra algunas veces una casa por fuera y otras veces nos muestra una particularidad específica por dentro. Es como si nos abriera una ventana y nos mostrara una intimidad que está haciendo Jesús dentro de un contexto, mientras que otras veces nos habla de un contexto más general. Y quiero comenzar hablándole acerca de un dato histórico que ya viene avisándonos hace varios capítulos acerca de que a Jesús se le declara como una persona inconstitucional, ¿sí? La semana pasada vimos que se reúne el Consejo Supremo, el Sanedrín, y declara a Jesús como una persona inconstitucional, enseña fuera de la ley, hace milagros y ellos lo acusan de milagros engañosos. Y quiero explicarle un poco cómo funciona este consejo, el Sanedrín, porque hay un dato relevante acá. ¿Por qué seguimos trabajando con los hermanos de Betania, con la familia de Lázaro, con María y Marta? Es una de las implicancias que tiene este dato. El Sanedrín era un consejo que estaba compuesto por fariseos, que era una denominación judía del entonces, y también por los saduceos, ¿sí? No solamente eran los fariseos que componían el Sanedrín. Y pasa algo importante, como usted quizás ya ha visto en la Biblia, el grupo de los saduceos era un grupo mucho más estricto que los fariseos, ¿sí? Era mucho más estricto, a tal punto que negaba ciertas verdades, como la resurrección, los ángeles, cierta trascendencia del alma. Y pasa que nosotros vimos en los relatos anteriores que quien toma la palabra allí fue el sumo sacerdote Caifás. Y Caifás
era saduceo, no era fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Que con más urgencia Caifás necesitaba la cabeza de Jesús. Porque como Caifás no creía en la resurrección, el hecho de que Jesús haya resucitado a Lázaro era la desacreditación misma de toda la religión de la época. Cuando Jesús resucita a Lázaro, desacredita la familia sumo sacerdotal, que eran los saduceos que no creían en la resurrección, desacredita la enseñanza de estas autoridades y la evidencia misma era Lázaro. Por eso se toma la cabeza de Jesús, ¿sí? Está pedida la cabeza de Jesús desde ahora adelante y también está pedida la cabeza de Lázaro. Porque eran evidencia de la desacreditación misma de las autoridades de la época. Eso es un contexto general, creo que es un dato importante para entender con la urgencia con la cual pareciera que hay unos espías también por fuera de la casa. Y bueno, ese es el contexto general y Juan ahora nos va a expresar una intimidad social de Jesús en un hogar, donde de nuevo tenemos involucrado a la gente de Betania, a los hermanos. Y dice el texto que estaban sentados a la mesa, había una cena allí, desconocemos si era lo más probable por la obra de Jesucristo con respecto a Lázaro, y también quizás por la alegría de tener a Lázaro de nuevo de vuelta. Y uno saca la cuenta y tenemos alrededor de 15 personas allí. Estaban los apóstoles, estaba Jesús, estaba Lázaro, pero también hay otro personaje que se encuentra en los otros evangelios. Este relato no solamente lo tenemos en Juan, sino también lo tenemos, le digo de inmediato, lo tenemos en Marcos 14 y en Mateo 26. Y se menciona un tercer personaje que es Simón el leproso. Dice que esta cena, esta comida fue allí, en la casa de Simón el leproso. Lo más probable fue un leproso que Jesús haya sanado. Entonces pasa de que estaban a la mesa hombres judíos. El relato nos dice de que Marta servía y no nos dice qué estaba haciendo María. Al parecer estaba oyendo silenciosamente. Estará detrás de Jesús. Pero aquí nos dice de que algo pasaba con María. Empieza a dar un dato acerca de María. Dice de que María toma un perfume que lo más probable es que haya sido traído de la India, un recorrido muy extenso, y era un perfume muy caro, correspondía a un año de sueldo, ¿sí? Por tanto, desconocemos quién llevaba el perfume. ¿Habrá sido la familia de Betania quien tenía el perfume en su casa? ¿O los apóstoles consiguieron ese perfume? Desconocemos eso. Pero dice que María toma el perfume y Juan se va a especificar en el asunto de los pies. Dice que el perfume llegó a los pies del Señor y María con sus cabellos seca los pies del Maestro. Y los otros evangelios, Mateo y Marco, nos dicen de que María lo derramó sobre Jesús completo, ¿sí? ¿Qué característica pasa cuando sucede esto? Bueno, lo que pasa es que la casa se llena de perfume y Juan nos da un segundo protagonista aquí, no solamente a María, sino también Judas. ¿Qué hace Judas? Judas comienza un reclamo de por qué eso no se vendió y Judas calcula de inmediato el perfume, o sea, era una persona calculadora, era un tesorero, tenía una bolsa allí y empieza a sacar la cuenta al tiro. ¿Cuánto saldría? Dice además, pone como excusa, como pantalla a los pobres, dice que mejor se lo hubiese dado a los pobres, pero Jesús sale en defensa de María. Dice, déjala. En otras versiones dice, dejadla, por el hecho de que Judas habla, pero los discípulos están de acuerdo con Judas. En Mateo y Marco dice que los discípulos también estaban reclamando por la misma situación. Entonces Jesús dice, déjenla, tiene que guardarlo para mi sepultura, hay que dejar. Y ya Jesús empieza a avisar de manera más concreta su muerte. Y luego Jesús dice, a mí no siempre me tendrán. Y da una información acerca de que había una gran multitud, no toda caía en la casa, claro, pero había una multitud también por fuera. Una que querían ver a Jesús, desconocemos si eran enviados por
por el Sanedrín para saber dónde estaba Jesús, para poder matarle. Y también era a Lázaro para ver la evidencia de que había resucitado. Y por eso está el dato al final de que mucha gente se apartaba. ¿Se apartaba de quiénes? De la religión de la época, de la enseñanza saducea, de la enseñanza farisaica. ¿Para quién? Para seguir y creer en el Señor Jesús. Pero yo me quiero centrar un poco en María, porque hay algo importante en la vida de María aquí. La primera vez que vemos a María es en la casa cuando Jesús va a Betania, muchos capítulos anteriores, y Marta sirve, ¿sí? Y María estaba quieta, dice que estaba arrodillada, estaba a los pies del Señor escuchando a Jesús. Y Marta se enoja de que por qué no estaba sirviendo con ella, etc. Pero ahí vemos una María silenciosa a los pies del Señor Jesús, escuchando. Después tenemos a María, un poco más adelante, cuando muere su hermano, y la van a buscar para que se encuentre con el Señor en el camino, y María le dice que si él hubiese llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Pero ahora tenemos una María, al parecer, distinta. Tenemos una María, y le voy a dar todos estos datos con género masculino y femenino. María interviene en una mesa con hombres judíos, siendo ella mujer judía, interviene en una conversación de hombres judíos, atrevidamente suelta su cabello y unge los pies de un hombre soltero que enseñaba, que era Jesús. Todos esos datos son datos polémicos para la época. Una mujer judía, imposible que tenga que hacer eso. Mucho menos tocar a un hombre soltero, como era en Jesús, que ya se le mencionaba como rabino. Entonces, se evidencia de que algo pasa en la vida de María, algo pasa en su corazón, una experiencia tiene en ese lugar, en ese momento, a tal punto de que todas esas inseguridades que María tenía anteriormente en el otro relato, pareciera que aquí cesan, o pareciera que están acompañadas de otra manera. Algo pasa en la vida de María que contempla a Jesús de una manera mucho más profunda, con una dimensión distinta, y se atreve a hacer toda esta serie de eventos. Pesca un perfume, lo derrama sobre el Señor Jesús y unge sus pies. Entonces, ¿qué pasó en la vida de María? ¿Qué contempló en ese momento? ¿Qué vio en el Señor Jesús que antes no había visto, que ahora se atreve a hacer esa clase de cosas? De ungirle, de declararle Señor. Y quiero comentarles que lo que tiene María en su corazón es una verdadera experiencia religiosa de conversión. ¿Qué pasa con las evidencias de la conversión? ¿Qué pasa en la vida de María? En primer lugar, tiene un arrepentimiento, siente una intención de arrepentirse y al mismo tiempo siente una reverencia por quién es esa persona a quien se le va a arrepentir. Uno de los primeros síntomas que se tiene cuando hay una conversión es el arrepentimiento genuino. Y María no solamente tiene allí un arrepentimiento, sino que tiene una visión clara de quién es su amigo Jesús. Recordemos que Jesús era amigo de los hermanos de Betania. Por lo demás, María comienza a darse cuenta quién estaba a la mesa, se da cuenta de que ella es distinta a la persona que está sentada a la mesa, que era el Señor Jesús, y el ungimiento que tiene con ese perfume subyace una serie de cosas. Subyace entender de que María contempla de que Jesús era más importante que ella, de que Jesús sí ciertamente era su Señor y su Salvador, era el Mesías prometido, y comienza a tener una experiencia de encontrarse con la santidad de Dios, porque considera a Jesús al ungirle superior a ella y al resto. Ella tiene enfrente suyo al Señor, a su dueño, Señor del universo, quien es santo, justo y bueno, que habita luz y es libre de hacer y deshacer en su voluntad. Y ella entiende de que ella, alguien que no ha tenido un arrepentimiento, sigue viviendo en oscuridad, sigue viviendo esclavizada
en el reino del diablo. Y lo único que que se da cuenta de este relato es que la luz de Cristo es mucho más profunda. Y quiero comentarle acerca de unos relatos que son similares. Quiero que vayamos un poco a Isaías 6. Gracias. Quiero que vayamos un poco a Isaías 6. Isaías 6, bueno, el profeta Isaías fue un profeta muy relevante, un profeta de alta alcurnia, muy importante. Y si usted comienza a ver cómo comienza la vida del profeta Isaías, él empieza a criticar de una manera dura a la sociedad. Hace una crítica profética social muy importante, que los ricos han conseguido riquezas a través de asesinatos, han conseguido riqueza a través de estafas, corrupciones, coimas, de que no protegen al huérfano, a la viuda. Pero pasa que en Isaías 6, Isaías tiene un encuentro con la santidad del Señor. Y Isaías declara que él no está ajeno a esa corrupción, sino que él también es inmundo de labios. Dice el versículo 4, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí porque soy perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Es decir, Isaías no era distinto a las personas que él criticaba, sino que era parte también de esa inmundicia. Y lo mismo sucede con personajes como el patriarca Isaac, cuando está ciego y llama a su hijo Jacob. Y Jacob, que significa el engañador, el usurpador, se disfraza de su hermano Esaú, se pone pieles peludas para aparentarse a su hermano. Y su padre le pregunta, ¿quién eres? Y él engaña diciendo, soy Esaú, tu hijo, cuando era Jacob realmente. Y pasan décadas cuando ya Jacob era adulto y tiene una lucha con el ángel de Jehová. Y el ángel le pregunta, ¿quién eres? La misma pregunta que le hizo el papá hace muchas décadas atrás. Y él podría haber engañado de nuevo, pero él tiene un encuentro con el Señor realmente allí y declara, soy Jacob. No miente, sino que reconoce. Dice, soy el usurpador, soy el engañador. Algo pasa en la vida de estos personajes bíblicos, en específico en María, que tienen un encuentro con el Señor, sienten un arrepentimiento genuino y se manifiesta en reverencia, se manifiesta en actos de afecto, como derramar un perfume en el maestro. ¿Qué también sucede? Hay una humildad y una sinceridad de servicio. Ese es uno también de los síntomas que sucede con una persona que genuinamente se arrepiente y luego tiene una experiencia religiosa verdadera en su corazón, el Señor la convierte y comienza a emanar frutos naturales de una vida espiritual, de una vida convertida. Y en este caso quisiera ir a la lectura alternada. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 45, donde María, la madre del Señor Jesús, comienza a hacer un cántico, comienza a hacer una poesía con teología. Y allí María, la madre de Jesús, también tiene una experiencia religiosa en su corazón. Siente un arrepentimiento genuino y le responde al ángel de una manera servicial. Hágase conmigo conforme a tu palabra, le dice. Por tanto, manifiesta un sincero afecto de servicio, de reverencia a Jesús. Y María lo hace describiendo un cántico completo acerca de que el Señor era su Salvador. Ella era una mujer de bajeza, reconoce eso, y que en esa condición de esclava, de sierva, le entrega su vida al Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, dice María, la madre del Señor.
Y en tercer lugar, también tenemos la manifestación en el corazón de los afectos. Por el hecho de que cuando María, la hermana de Lázaro, tiene esta experiencia, claramente siente un amor genuino por el Señor Jesús. Siente un amor, como lo vimos, de humilde servicio. Siente un amor que conlleva un arrepentimiento y también un servicio, por el hecho de que unge al Señor y no solamente deja ahí el ungimiento, sino que con los mismos cabellos de ella seca sus pies. Ahora bien, esos afectos que Juan parece indicar en este relato, y lo hace de una manera súper pedagógica, por el hecho de que la intención no es solamente recalcar a María, sino hacer también un contraste con Judas. Pareciera que uno está a cada lado. Vemos una experiencia real y genuina con María, pero también hay una experiencia en el corazón de Judas. ¿Cuál? La de que su corazón se endurece más. ¿Qué pasa con el corazón de Judas en este relato? Mientras María tiene allí una experiencia en su corazón, Judas se endurece más. Juan, más encima, interpreta y muestra la evidencia de que él era un ladrón, robaba de la bolsa, robaba de la tesorería apostólica. Y Juan hace este contraste para manifestar un verdadero creyente, para manifestar una experiencia verdadera, mientras que al mismo tiempo pone a Judas como el ejemplo de lo que pasa de manera contraria. El corazón se endurece, hay una deshonestidad, hay una manifestación por aparentar una inclinación al Señor Jesús, pero en el fondo no es así, sino que Judas quería seguir robando. Lo más probable que se enojó por eso, ya había planeado algo con el perfume. Por tanto, Juan lo que hace aquí, con este método pedagógico de colocar en un contraste a María y en otro contraste a Judas, es colocar qué experiencia tiene, qué sucede con el corazón de un convertido y con el que no. Por el hecho de que lo que hace Juan es que claramente pone el ejemplo de María y hace mostrar que un ejemplo claro, es un ejemplo evidente de las bondades que suceden en un corazón que se convierte y comienza a nacer en ese corazón un gozo pleno, un gozo que no es solamente pleno, sino que independiente de la circunstancia, ese gozo acompaña a las inseguridades del corazón, ese gozo reforma tus incredulidades y ahora los acompaña con gracia, con esa gracia salvífica, por el hecho de que María no es el primer personaje que tiene este cambio tan brusco, que pareciera que era una mujer en silencio en los primeros pasajes, y aquí interviene de una manera valiente, de una manera para la época atrevida, por el hecho de que acompañó todas estas motivaciones en su corazón con una gracia, Tenemos el ejemplo de Moisés, que varias veces se rehusó con inseguridades a ir a Egipto, y Dios le enseña en el nombre de quién va a ir, la evidencia que él va a mostrar allá, y pareciera que él tiene una experiencia de valentía, Moisés, en su corazón, y esa es una gracia que Dios da para que uno acompañe sus inseguridades, las incredulidades que tiene, pero ahora con gracia, Recordemos que nuestras inseguridades, nuestros traumas, nuestros titubeos son acompañados muchas veces de incredulidades, de pecados, mientras que ahora estas cosas pueden ser acompañadas con gracia divina. Dios desea que luches en entregar aún tus inseguridades, mucho más que sean inundadas con la gracia del Señor. De lo contrario, estaríamos en una posición como Judas, el cual, no pudiendo gozarse con esta obra, sigue generando frutos de alguien entregado a la carne, que no tiene claro quién es Cristo, no tiene un arrepentimiento genuino, no tiene temor ni reverencia para el servicio de su Señor. Y uno de los frutos que manifiesta
Esta vida genuina, como le dije, es el gozo. Vea el cántico de María, la madre del Señor Jesús. Una vez que tiene esta experiencia, se pone a cantar. Cuando el pueblo sale de Egipto, sucede lo mismo. El pueblo sale del mar, el mar se cierra y el pueblo se pone a cantar. Hay una teología del canto en cada una de las experiencias de conversión, de experiencia de salvación del Señor. Y lo mismo sucede aquí con María. María también tiene una experiencia y rinde un servicio al Señor y lo hace derramando este perfume a los pies del Señor Jesús. Por tanto, uno podría preguntarse, ¿qué hace de que no tengamos tanto gozo si la salvación es el gran paradigma de nuestra vida? ¿Qué hace de que no podamos ver toda la vida con gozo desde el nivel que Dios quiere que la veas si la salvación trasciende toda la área de tu realidad? ¿Hay pecado en tu corazón que te quita el gozo? ¿Hay murmuración en tu vida que te quita el gozo? El catecismo dice, ¿cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese gozo, esa vida que pareciera indicar el texto, no se encuentra solamente en los cielos, sino que ese gozo pleno ya lo puedes vivir desde una vida salvada, como ya lo hizo el Señor Jesús. Por tanto, queda pensar en cuáles son las áreas de nuestra vida que aún no son acompañadas con gracia y no podemos alcanzar tal gozo. Nos frustramos yendo al colegio y no encontramos un gozo de que ir al colegio, ir a la universidad, ir a un instituto o ir a la iglesia son cosas que debiesen tener un gozo, porque es parte de la vida que el Señor quiere que vivamos. Y muchas veces ese gozo se inunda, nos enfriamos, uno se enfría claramente de vez en cuando. Pareciera que no solamente nos enfriamos, sino que también nos alejamos de estas verdades y parece que baja nuestra expectativa de vida, baja nuestra alegría de ver ciertas épocas del año como esta, donde no solamente, es cierto, pareciera que algunas veces lo malinterpretamos porque celebramos el nacimiento del Señor, y es cierto, pero es su vida completa se promueve y se celebra en esta fecha. Entonces, es bueno reflexionar qué cosas quitan el gozo de nuestro corazón, qué cosa nos enfría a no congregarnos, que también hay gozo allí. ¿Qué cosa sucede en nuestro corazón que no nos gozamos con nuestras familias? Vemos a la familia como si fuera, es cierto, es algo duro, es un peso en el corazón, pero no encontramos gozo allí. No encontramos gozo en servir en un área de la iglesia. No encontramos gozo, por ejemplo, en hacer las cotidianas, los trajines del día a día. Es cierto, hay cansancio, hay frustraciones, algunas veces nos va mal, mayormente quizá, pero el gozo se tiene que ver de una manera distinta. El gozo es que en medio de todo eso, allí está el Señor, allí se le puede glorificar, allí está podemos tener la misma actitud de María, que tuvo una reverencia, que tuvo un acercamiento con el Señor, y la vida de María cambió, su perspectiva de vida cambió en este relato. Ustedes pueden ver toda la estructura cultural que había, María la trasciende con este acto. María rompe todo su esquema y lo único que tiene en su foco es al Señor Jesús. Nada más. Ese es el foco de María. No le importa el personaje secundario, no le importa que la casa sea de Simón el leproso, no le importa interrumpir esa comida, sino que su foco es el Señor Jesús y ella abraza esa dirección, abraza el propósito que Jesús, su maestro, tenía para ella. Y es parte de la valentía que da esta experiencia que el Señor nos llama a tener a cada uno de nosotros, a infundirla también a nuestras familias, que el gozo del Señor pueda reflejarse también en estas fechas y en todas las demás también, donde se muestra aquí una experiencia en la vida de María, con la cual Juan nos enseña a que uno, debemos tener un afecto por el Señor Jesús, a tener una perspectiva clara de quién es Él,
porque eso es lo que tuvo María, tuvo una perspectiva clara de quién era el Señor Jesús, a diferencia del pasajes anteriores, donde María no tiene una visión clara de quién era Jesús, pero ahora la tiene, a tal punto que hace todo esto acto. Y en tercer lugar, a rendirle servicio al Señor Jesús. María lo hace. Rinde no solamente su vida, sino que también lo manifiesta secando con su cabello los pies. Es un dato súper importante. Por lo demás, mis hermanos, Dios nos llama a reflexionar qué cosa hace que no nos gocemos. Cuando no va a haber más felicidad en esta vida que la de contemplar que Él ya nos salvó. No va a haber evento más grande en tu vida que ese. Si tú piensas que hay algo más grande en tu experiencia diaria de la que Jesús te dio, de que te salvó, y bajo ese paradigma tienes que ver las áreas de tu vida, déjame decirte que va a ir en frustración, vas a ir en desgozo, no sé si existe esa palabra, pero vas a ir en poca felicidad, por el hecho de que tu gozo pleno se encuentra allí, en entender de que Dios te salvó, y allí se encuentra tu experiencia diaria. Desde allí tienes que verlo, desde esa cosmovisión. De lo contrario, el mundo te atrapará, el mundo llenará tu corazón con los trajines del día, te inundarán de una manera donde no tendrás felicidad plena tú y tu familia. Y es parte de la reflexión de lo que llama el Señor, aquí, en este contraste entre María y Judas, porque no hay un personaje intermedio aquí. Hay dos, Judas o María. Dos casillas, dos personajes. Por tanto, hermanos, los invito a reflexionar que el Señor puede infundir más gozo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y oremos al Señor, pidiéndole perdón primeramente por no gozarnos, en ignorar también la salvación que Él nos dio, la experiencia de felicidad que Él nos da con su salvación. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú en primer lugar nos salvaste. Algo, Señor, que es impresionante, las riquezas que se encuentran allí. Te pedimos perdón, Señor, porque vemos la vida fuera de esa realidad. Nos tentamos, Señor, a ver nuestras pasiones del corazón fuera de tu salvación. Y te pedimos perdón, Señor, por ignorar esa realidad. Infunde en nosotros, Señor, el interés hacia tus cosas. Inclina nuestra voluntad y nuestros afectos, Señor, a la felicidad plena que se encuentra en ti. Señor, te pedimos también de que infunda en nosotros santidad, que infunda en nosotros una visión clara de quién tú eres, que puedas infundir en nosotros, Señor amado, una dimensión mucho más profunda de la luz y del calor que emanan de ti. Señor, te pedimos de que esta realidad de salvación, esta, Señor, vida que tú nos has dado, pueda ser también una vida en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra experiencia laboral, en nuestra, Señor, experiencia en los colegios, en las universidades, que podamos ver la vida tal como tú quieres que la veamos, desde este gozo, desde esta salvación. Gracias porque tal gozo se encuentra en ti. Esa felicidad, Señor, que nos inunda también es de ti, y fuera de ti no lo hay, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes. Gracias, Señor amado, porque esa felicidad también regocija, Señor, nuestro corazón en estas fechas, las cuales en familia podemos celebrar en culto que tú has nacido, que tú te encarnaste, que viniste con el propósito de salvar a tu pueblo. Y al mismo tiempo, Señor, celebramos toda tu vida, Señor amado. Promovemos, Señor amado, todo lo que has hecho por nosotros. Recapitulamos, Señor, nuestra vida como era antes y como la es ahora, donde una vez más nos visita este paradigma de salvación, esta experiencia religiosa verdadera en nuestro corazón que tú nos has dado, Señor,
queremos, Señor, seguir teniéndola. Que nuestro corazón arda, Señor, por tu palabra y por ti, para amarte más, saber cómo adorarte y cómo rendirte servicio, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.